¿Cuántas veces has entrado a misa con el corazón vacío, esperando sentir algo, pero sin saber realmente qué buscar? ¿Cuántas veces te has sentado en ese banco con la mirada perdida, aguardando un milagro que nunca llega porque no pediste nada? Sabes que existe un instante exacto, un momento sagrado al comenzar la celebración, en el que todo el destino espiritual de tu familia puede cambiar, si sabes qué pedir. ¿O acaso piensas que Dios reparte su gracia al azar, como quien lanza monedas al viento sin dirección ni propósito? Escúchame con atención, porque lo que voy a revelarte hoy puede transformar no solo tu manera de vivir la misa, sino también el destino de aquellos a quienes más amas. Si tú, que ahora me escuchas, reconoces que has dejado pasar ese momento sin aprovecharlo, entonces concéntrate, porque lo que está en juego es demasiado grande y el tiempo apremia. Durante años recorrí descalza los conventos de España. Mis rodillas tocaron las piedras frías, y mi alma sangró buscando comprender cómo acercarse verdaderamente a Dios. No fue fácil. La mayoría de las personas creen que la misa es solo una costumbre, una tradición que repetimos porque así nos enseñaron. Pero yo descubrí algo que casi nadie comprende. La misa es un campo de batalla espiritual, y quien entra en ella sin saber qué pedir, entra desarmado. Cuando el sacerdote traza la señal de la cruz y dice: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», la mayoría responde mecánicamente, sin alma, sin conciencia. Algunos piensan en el almuerzo, otros repasan la lista del supermercado. Muchos solo desean que todo termine pronto para volver a casa. Y mientras tanto, el cielo se abre, la gracia desciende, pero nadie la reclama, porque nadie sabe pedirla. Permíteme contarte algo que presencié con mis propios ojos. En Ávila vivía una mujer, madre de 4 hijos, que jamás faltaba a misa. Siempre se sentaba en el mismo lugar, tercera banca del lado izquierdo. Parecía devota, parecía piadosa. Sin embargo, sus hijos se apartaron del bien, su esposo cayó en el alcohol y su hogar se volvió un infierno. Ella lloraba, preguntando por qué Dios no escuchaba sus oraciones. Un día reuní el valor para preguntarle: «¿Qué pides cuando comienza la misa?». Ella me miró, en silencio. No supo qué responder. Entonces lo comprendí. Había asistido a misa durante 20 años sin pedir nada concreto, sin abrir su corazón justo en el momento en que el cielo abría sus puertas. Y esa, querido hermano, querida hermana, es una verdad que pocos sacerdotes expresan con claridad. Cuando inicia la misa y se invoca el nombre de la Santísima Trinidad, una puerta se abre. Es como si Dios mismo llamara a tu puerta, pero tú no la abres. La gracia está allí, esperando entrar, mientras tú estás distraído, adormecido, ausente. La misa no es rutina, es encuentro. Y si aprendes a pedir en ese instante, el cielo entero puede comenzar a moverse a favor de tu alma y de tu familia. Y esa gracia la misma que descendió para cubrir a tu familia, proteger a tus hijos, sanar tu matrimonio y arrancar la enfermedad espiritual que corroe tu hogar se retira silenciosamente, porque nadie la recibe. ¿Y sabes qué es lo más trágico de todo? Que luego te quejas. Te lamentas de que tus hijos no rezan, de que tu esposo no cambia, de que la paz no llega a tu casa. Pero nunca te has detenido a pensar que quizá el problema no está en Dios, sino en ti. En tu forma de acercarte. En tu desconocimiento de cómo funciona el mundo espiritual. Y si estas palabras te incomodan, si sientes que te estoy hablando directamente, entonces bendito sea Dios, porque eso significa que tu corazón aún late, que el Espíritu Santo está moviéndose dentro de ti. Pero no te detengas aquí. Si realmente deseas aprender, si de verdad anhelas que la gracia de Dios cubra tu hogar, suscríbete a este canal ahora mismo, porque en los próximos minutos vas a descubrir que todo lo que creías saber sobre la misa estaba incompleto. El instante en que inicia la celebración no es un detalle sin importancia, es el cimiento de todo lo que vendrá después. Si llegas tarde, distraído o sin intención, ya perdiste la oportunidad. Es como entrar en una batalla cuando las flechas ya han sido lanzadas. Y no digas que no lo sabías, porque ahora lo estás escuchando de mi propia voz. Recuerdo a una joven que vino a verme desesperada. Su hijo de 7 años estaba enfermo. Los médicos no encontraban la causa, y ella sentía que la fe se le escapaba entre los dedos. Me dijo con lágrimas en los ojos: «He rezado todos los rosarios posibles, he hecho novenas, he encendido velas, pero nada cambia». Le pregunté: «¿Y qué pediste en la última misa a la que fuiste?». Me miró confundida. «No sé, supongo que nada en específico».
Ahí estaba el problema. Oraba en todos los lugares, pero en el momento más poderoso de la semana, cuando el cielo y la tierra se tocan, ella estaba ausente. Entonces le enseñé lo que hoy quiero enseñarte a ti. Al iniciar la misa, debes pedir 3 cosas concretas. Primero, pide que Dios abra los oídos de tu corazón, para que su palabra penetre hasta lo más profundo de tu ser. Segundo, pide que la sangre de Cristo cubra a cada miembro de tu familia, uno por uno, llamándolos por su nombre. Tercero, pide que el Espíritu Santo expulse de tu hogar todo espíritu de división, enfermedad y muerte. Haz esas 3 peticiones con fe, con intención, con lágrimas si es necesario. Porque cuando las haces así, la gracia se activa de forma sobrenatural. Esa joven obedeció. En la tercera misa, su hijo comenzó a mejorar. En la quinta, los médicos encontraron el diagnóstico. En la séptima, estaba completamente sano. ¿Milagro? No. Obediencia. Fe dirigida. Gracia reclamada en el momento exacto. Pero atención, porque el enemigo conoce este secreto mejor que tú. Por eso hace todo lo posible para distraerte antes de la misa. El niño llora, el esposo discute, el teléfono suena, el tráfico se vuelve insoportable. Todo conspira para que llegues tarde, agotado, sin fuerzas para concentrarte en ese primer instante crucial. Y si, por gracia, logras llegar a tiempo, entonces te distrae desde adentro. Pensamientos que se cruzan, preocupaciones, juicios sobre los demás. Todo con un solo propósito: que pierdas el momento en el que el cielo se abre y la gracia desciende sobre ti. ¿Cuántas veces has estado más atento a cómo va vestida la señora del banco de adelante que a lo que sucede en el altar? Confiesa. Y si te reconoces en lo que digo, deja tu comentario ahora mismo y escribe: Santa Teresa, yo he fallado en esto. Porque aceptar el error es el primer paso para corregirlo. La misa no es un evento social, no es un desfile para mirar ni ser mirado. Es el Calvario hecho presente. Es el instante en el que el tiempo se detiene y Cristo vuelve a ofrecerse por ti. Y, sin embargo, tú llegas como si fuera una obligación, un trámite más en la rutina de tu semana. Eso hiere el corazón del cielo. Eso cierra las puertas de la gracia. Recuerda esto: al iniciar la misa, lo que pides determina lo que recibes. Si no pides nada, no recibes nada. Así de simple. Así de terrible. Y luego te preguntas: ¿por qué mi vida espiritual está seca? ¿Por qué mis oraciones parecen chocar contra el techo? Escucha con atención. En el próximo capítulo voy a revelarte qué palabras usar, cómo preparar tu corazón y qué actitud interior debes adoptar para que tu petición no sea un pensamiento vacío, sino una llave que abra los tesoros del cielo. Pero antes, necesito pedirte algo. ¿Vas a seguir ignorando lo que el cielo te está mostrando? Cuando entras a misa y haces la señal de la cruz, ¿sabes realmente lo que estás haciendo? Tocas tu frente, tu pecho, tus hombros, mueves los labios, pero tu mente está lejos. Y ahí está el problema. Haces el gesto, pero no activas el poder. Es como tener una llave en la mano y no usarla para abrir la puerta. La gracia está allí, esperándote, disponible, pero tú pasas de largo, distraído, sin saber cómo reclamarla. Déjame hablarte con claridad. Cuando el sacerdote dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no está simplemente comenzando una ceremonia. Está invocando la presencia viva de la Santísima Trinidad sobre ese lugar, sobre esa comunidad, sobre ti y sobre tu familia. En ese preciso instante, los ángeles se inclinan, los demonios retroceden y el cielo entero guarda silencio. Pero la mayoría responde un amén vacío, sin intención, sin fe, sin alma. Y eso, querido hermano, es un desperdicio espiritual de proporciones eternas. Voy a decirte algo que pocos se atreven a pronunciar. Tu familia sufre porque tú no sabes cómo posicionarte espiritualmente. Tus hijos están en peligro porque no sabes interceder. Tu matrimonio se enfría porque no sabes activar la gracia que Dios ya derramó para ti. Y no es que Dios no quiera ayudarte, Él desea hacerlo más que tú mismo, sino que no sabes recibir lo que Él quiere darte. Recuerdo el caso de un hombre en Toledo, padre de 3 hijas. Venía a misa solo por compromiso. Su esposa lo arrastraba domingo tras domingo. Se sentaba, cruzaba los brazos y esperaba que todo terminara. Sus hijas crecieron, y las 3 se alejaron de la fe. Una se casó fuera de la iglesia, otra cayó en los vicios, y la tercera dejó de hablarle.
Años después, ese hombre vino a buscarme, con el alma destrozada, y me preguntó, ¿en qué fallé? Y yo le respondí con ternura, pero con verdad, fallaste en el primer minuto de cada misa. Porque mientras el cielo abría sus puertas, tú mantenías las tuyas cerradas. Le dije, has fallado desde el primer instante de cada misa. Estabas allí físicamente, pero ausente espiritualmente. Nunca pediste protección por ellos. Nunca cubriste sus vidas con la sangre de Cristo. Nunca cerraste las puertas por donde el enemigo podía entrar. Entonces, ¿qué debes hacer? Escucha con atención, porque esto puede transformar tu vida si lo aplicas. Antes de que comience la misa, necesitas un momento de preparación profunda. No te sientes cómodo y distraído. No saques el celular. No observes lo que sucede a tu alrededor. Arrodíllate si puedes, o inclina tu cabeza y habla directamente a Dios. Dile, Señor, vengo en representación de mi familia. Vengo a reclamar tu gracia. Vengo a pedir que esta misa no sea en vano, que cada palabra, cada gesto, cada instante se transforme en protección y bendición sobre los míos. Cuando el sacerdote haga la señal de la cruz, hazla tú con conciencia, no de manera mecánica. Al tocar tu frente, di en tu corazón, cubre los pensamientos de mi esposo, de mis hijos, de mis padres. Al tocar tu pecho, sana los corazones de mi familia, cierra las heridas, expulsa el rencor. Al tocar tus hombros, fortalece nuestras decisiones, guía nuestros caminos, protege nuestro hogar. ¿Ves la diferencia? No es solo un gesto, es una declaración, una petición concreta, es la fe hecha acción, y eso cambia absolutamente todo. Pero ahora viene lo más doloroso. Si no haces esto, dejas a tu familia desprotegida, espiritualmente vulnerable, y luego te sorprendes cuando llegan las crisis. Cuando tu hijo adolescente se rebela, cuando tu matrimonio se enfría, cuando la enfermedad toca a tu puerta. No debería sorprenderte, porque nunca levantaste el escudo de protección que Dios te dio. Recuerdo a una madre que lloraba desconsolada porque su hija se había ido con un hombre casado. ¿Cómo pudo suceder esto?, preguntaba entre sollozos. Yo la crié en la fe, la llevé a misa, le enseñé a rezar. Entonces le hice una pregunta que la dejó en silencio. ¿Alguna vez, durante todos esos años de misa, pediste específicamente que Dios la protegiera de malas compañías, malas decisiones, de los engaños del mundo? No lo había hecho. Solo asumía que con asistir a misa era suficiente. Y no lo es. Nunca lo es. Ahora quiero que escuches esto muy bien, porque es fuerte. Si en este momento sientes culpa, si te das cuenta de que has fallado, no te hundas en la autocompasión, levántate. La culpa que no lleva a la acción es del demonio. La culpa que paraliza viene del infierno. Pero la culpa que te impulsa a cambiar, esa viene de Dios. Si reconoces tu error, haz ahora un gesto de compromiso, una señal de que vas a comenzar a actuar diferente. Porque escuchar no basta, hay que transformar en acción. El acto penitencial después de la señal de la cruz es otro momento que muchos desperdician. El sacerdote dice, hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. ¿Y tú qué haces? ¿Realmente los reconoces o solo repites palabras de memoria? Aquí hay un secreto. Si no reconoces tus faltas específicas y no te arrepientes de verdad, la gracia no puede fluir plenamente hacia ti. No se trata de hacer una confesión pública. Se trata de que, en silencio, nombres tus pecados reales de la semana, la impaciencia con tu esposo, las palabras duras con tus hijos, el chisme con la vecina, la falta de caridad hacia quien te ofendió. Cuando dices, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, golpeas tu pecho no por rutina, sino con verdadero dolor por haber ofendido a Dios. Vi a una mujer que durante años asistía a misa sin sentir nada. Decía que Dios estaba lejos, que sus oraciones no llegaban a ningún lado. Un día le enseñé a hacer el acto penitencial con conciencia plena. Le dije, cuando golpees tu pecho, recuerda cada vez que heriste a alguien esta semana, cada acto egoísta, cada vez que pusiste tus deseos por encima de Dios. La primera vez que lo hizo, se echó a llorar en medio de la misa, y algo profundo se rompió en su interior. A partir de ese día, todo cambió para ella. Dios ya no estaba distante, ya no era un nombre lejano. Estaba ahí, perdonando, sanando, restaurando cada rincón de su vida. Por eso,
Cuando llegue el momento del acto penitencial en tu próxima misa, no lo pases por alto. Reconoce tus pecados con sinceridad, arrepiéntete de verdad y pide perdón de corazón. Porque sin un arrepentimiento genuino, ninguna gracia puede entrar. Es como intentar llenar un vaso sin antes vaciar toda la basura que hay dentro. Y después del acto penitencial llega el Gloria, ese himno sublime que la Iglesia entona desde hace siglos. Pero, dime, ¿cuántos realmente lo cantan adorando? ¿Cuántos dejan que sus pensamientos divaguen mientras sus labios pronuncian las palabras? El Gloria es un momento de alabanza pura. Es cuando proclamas la grandeza de Dios, cuando pones tu vida en perspectiva, cuando reconoces que sin Él no eres nada. Y si lo haces con fe, ese instante de adoración puede derramar bendiciones sobre tu familia de formas que ni siquiera puedes imaginar. Pero debe ser más que palabras, debe ser adoración auténtica. Y eso exige esfuerzo, concentración y voluntad. Requiere apagar todo lo demás y centrar tu corazón únicamente en Él. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que adoraste a Dios de verdad? ¿Cuánto tiempo desde que olvidaste tus preocupaciones y simplemente lo exaltaste? Si no puedes recordar, ahí está tu problema. Escucha, sé que no es fácil. Sé que el mundo te arrastra en 1000 direcciones, que llegas a misa cansado, preocupado, con la mente saturada de problemas. Pero justamente por eso necesitas estos primeros momentos. Son como los cimientos de una casa, si están mal, todo lo demás se derrumba. Y si llegas a misa pero no aprovechas estos instantes sagrados, saldrás igual que entraste, vacío, sin gracia, sin protección para tu familia. Así que te pido algo ahora mismo. Comparte este vídeo con alguien que esté luchando espiritualmente. Compártelo con esa amiga que siempre se queja de sus hijos, con ese primo que dice que Dios no lo escucha, con esa hermana que está perdiendo la fe. Lo que estás aprendiendo aquí puede salvar familias enteras. Guardarlo solo para ti sería un egoísmo espiritual. Pero esto no termina aquí. En el próximo capítulo te revelaré qué hacer durante la liturgia de la palabra, porque allí es donde muchos pierden totalmente el enfoque, y es precisamente donde Dios quiere hablarte directamente. ¿Estás listo para escuchar la voz de Dios de una manera que nunca antes has experimentado? La liturgia de la palabra es el momento en que Dios te habla directamente, pero la mayoría permanece sordos. Sordos, no porque Él no hable, sino porque no saben escuchar. Se sientan, oyen las lecturas como quien escucha llover, y cuando el sacerdote termina la homilía, no recuerdan ni una sola frase. Y luego dicen que Dios no les habla. Claro que te habla, pero tú no prestas atención. Estás presente físicamente, pero ausente espiritualmente. Y eso es una ofensa directa al Espíritu Santo que intenta guiarte. Déjame contarte algo que viví en el convento de la Encarnación. Había una hermana que se quejaba constantemente de que Dios nunca le mostraba su voluntad. Pasaba horas en oración, hacía penitencias severas, pero decía que el cielo permanecía en silencio. Un día la observé durante la misa. Cuando comenzaron las lecturas, sus ojos estaban abiertos, pero su mente viajaba a 1000 lugares. Cuando el sacerdote daba la homilía, ella asentía mecánicamente, sin procesar nada. Al terminar, le pregunté, ¿qué te dijo Dios hoy en las lecturas? Me miró confundida, no tenía ni idea. Entonces le dije, llevas años pidiendo que Dios te hable, pero cuando Él habla, tú no estás presente para escucharlo. Esa es la tragedia de muchos. Piden señales, buscan dirección, suplican que Dios les muestre el camino. Pero cuando llega el momento exacto en que Él habla a través de la palabra proclamada en la misa, están distraídos, pensando en la comida, en el trabajo, en los problemas, en cualquier cosa, menos en lo que escuchan. Y después se van a casa sin que una sola palabra haya penetrado su corazón. Entonces, ¿cómo debes posicionarte durante la liturgia de la palabra? Primero, cuando el lector se levante para proclamar la primera lectura, haz algo muy específico. Pide al Espíritu Santo que abra tus oídos, no solo físicamente, sino espiritualmente. Di en tu interior, Espíritu Santo, que hoy escuche lo que necesito escuchar. Que tu palabra penetre mi corazón, me muestre lo que debo cambiar, lo que debo hacer y cómo proteger a mi familia. Cuando comience la lectura, no escuches pasivamente. Escucha activamente. Mientras el lector proclama la palabra, busca una conexión personal. Pregúntate, ¿qué me está diciendo Dios hoy? ¿Cómo se aplica a mi situación? ¿Qué quiere corregir en mí?
Recuerdo a un padre de familia al borde del divorcio. Su esposa ya no lo soportaba, sus hijos lo evitaban, y él sentía que todo estaba perdido. Fue a misa un domingo sin fe, solo porque su madre se lo pidió. Durante la primera lectura escuchó al profeta Isaías decir: «Aunque tus pecados sean rojos como escarlata, quedarán blancos como la nieve». Algo se quebró dentro de él. Comprendió que había llevado su orgullo como un escudo, negándose a reconocer sus errores y culpando a todos menos a sí mismo. Esa frase, que para otros era solo una lectura más, para él fue una palabra directa de Dios. Salió de la misa transformado, pidió perdón a su esposa, cambió su actitud con sus hijos y salvó su familia. Todo porque estuvo atento en el momento justo. Pero la mayoría no hace eso. Muchos dejan que las palabras entren por un oído y salgan por el otro sin dejar rastro. Y luego se preguntan, ¿por qué su vida espiritual es seca? ¿Por qué no sienten a Dios cerca? Es simple, cuando Dios habla, no están escuchando. Luego viene el Salmo responsorial, ese momento que muchos consideran solo un relleno entre lecturas. Pero el Salmo responsorial es una oración directa a Dios, la respuesta del pueblo a lo que acaba de escuchar. Cuando lo cantas o recitas con conciencia, declaras fe sobre tu vida y la de tu familia. Si el Salmo dice, «El Señor es mi pastor, nada me falta», no lo digas solo por decirlo. Dilo creyéndolo. Dilo reclamándolo. Pronuncia esas palabras como una verdad que estás sembrando en tu vida, porque las palabras dichas con fe tienen poder. Poder para cambiar circunstancias, romper maldiciones, abrir puertas cerradas. Recuerdo a una madre cuyo hijo estaba en prisión. Iba a misa todos los días, destrozada por dentro, sintiendo que había fracasado como madre. Un día, durante el Salmo responsorial, cantó: «Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa». Y mientras lo cantaba, empezó a creerlo, a declararlo sobre la vida de su hijo. 3 meses después, él salió de prisión antes de lo esperado. 6 meses después, se había reconciliado con Dios. Fue el Salmo proclamado con fe lo que abrió el camino. No subestimes ningún momento de la liturgia de la palabra. Cada frase, cada versículo, cada palabra está ahí con un propósito divino. Y si realmente sabes cómo recibirla, esa palabra se convierte en espada que corta lo que te ata, en escudo que te protege, en medicina que sana tus heridas, en guía que ilumina tu camino. Luego llega la segunda lectura, normalmente tomada de las cartas de los apóstoles. Aquí hay algo que debes comprender con claridad. Esas cartas fueron escritas para comunidades que estaban luchando, que tenían conflictos, que enfrentaban divisiones, que batallaban con el pecado, exactamente como tú, como tu familia, como tu comunidad hoy. Por eso, cuando escuchas esas palabras, no las percibas como meras historias antiguas. Escúchalas como consejos directos para tu vida presente. Si Pablo reprende a los corintios por sus divisiones, pregúntate: ¿existe división en mi hogar? ¿Estoy sembrando discordia con mis palabras, con mis actitudes? Si Pedro habla de sufrir con paciencia, reflexiona: ¿cómo enfrento yo mis pruebas? ¿Murmuro contra Dios o confío en su plan? Y ahora quiero pedirte algo. Deja un comentario diciendo cuál fue la última lectura de misa que realmente tocó tu corazón. Cuéntame qué palabra te impactó, qué hizo que cambiaras. Porque al compartir estos testimonios, fortalecemos la fe de quienes luchan. Y si no recuerdas ninguna, es hora de reconocer que has estado asistiendo a misa sin participar de verdad. Después de las lecturas viene el Evangelio, el momento culminante de la liturgia de la palabra. Cuando el sacerdote o diácono proclama el Evangelio, es Cristo mismo quien te habla. No es un mensaje de segunda mano, no es un resumen, es la voz directa de Jesús atravesando el tiempo para llegar a ti. Y la Iglesia sabe esto. Por eso te pide que te pongas de pie. ¿Te has preguntado por qué? Porque estás ante la presencia de tu Rey, escuchando las palabras de quien entregó su vida por ti. Y si te paras allí sin reverencia, sin atención plena, con un corazón cerrado, estás despreciando el sacrificio más grande de la historia. Conocí a un joven hundido en las drogas. Su madre lo llevaba a misa prácticamente arrastrado. Él se levantaba para el Evangelio solo porque todos lo hacían, sin prestar atención. Hasta que un día escuchó a Jesús decir: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Esas palabras atravesaron su corazón como una flecha. Comprendió que había estado buscando descanso en sustancias, fiestas y relaciones vacías,
cuando el único que podía darle paz verdadera estaba allí, llamándolo. Ese fue el inicio de su conversión. Comenzó con una sola frase del Evangelio que finalmente escuchó de verdad. Pero para que el Evangelio te transforme, necesitas más que oídos. Necesitas un corazón quebrantado, humilde, dispuesto a ser corregido. Porque muchas veces el Evangelio no te dirá lo que quieres oír, te confrontará, te mostrará tus errores, te pedirá cambios radicales. Si llegas con un corazón duro, cerrado, orgulloso, esas palabras rebotarán sin efecto. La homilía que sigue es otro momento crucial. El sacerdote no está allí para entretenerte, ni para llenar tiempo. Está para explicarte cómo aplicar la palabra de Dios a tu vida concreta. Si escuchas con atención y humildad, saldrás de esa misa con instrucciones claras. ¿Qué hacer? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo proteger a tu familia? Pero ¿cuántos juzgan al sacerdote mientras predica? Habla muy rápido, muy lento, es aburrido, repite mucho. Y mientras juzgan, pierden el mensaje que Dios quería entregarles. Porque aunque el sacerdote sea imperfecto, aunque su predicación no sea brillante, el Espíritu Santo puede usar sus palabras para tocar tu corazón si estás dispuesto a recibirlas. Vi a una señora que llevaba años resentida con su hermana. No se hablaban, y toda la familia estaba dividida. Un domingo, durante la homilía, el sacerdote habló sobre el perdón. Ella pensó, otra vez el mismo tema, pero algo profundo dentro de ella se movió. Al finalizar la misa salió llorando, fue directamente a la casa de su hermana, y después de 10 años de distancia, se reconciliaron. El sacerdote nunca supo el efecto de sus palabras, pero Dios sí lo sabía, y las utilizó precisamente porque ella, por primera vez en mucho tiempo, decidió escuchar en lugar de juzgar. Y si este mensaje te incomoda, si sientes que te estoy señalando directamente, probablemente lo estoy haciendo. Pero no es para condenarte, es para despertarte, para que dejes de desperdiciar el momento más importante de tu semana. Hazme un favor, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y activa la campanita, porque lo que viene será aún más impactante. En el próximo capítulo te revelaré qué hacer durante la liturgia eucarística, ese instante donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, y cómo ese momento puede liberar a tu familia de ataduras que ni siquiera sabías que existían. ¿Estás listo para comprender el verdadero poder de la Eucaristía? La consagración es el momento más poderoso del universo, y sin embargo, muchos están ahí como si nada estuviera sucediendo. El sacerdote levanta la hostia y dice, «Este es mi cuerpo». En ese instante, el pan deja de ser pan y se convierte en Cristo mismo. Levanta el cáliz y dice, «Esta es mi sangre». Y el vino se transforma en la sangre que fue derramada en el Calvario por tus pecados. El cielo se abre, los ángeles se postran, el tiempo parece detenerse, y tú estás pensando en qué vas a comer después. Eso es una tragedia espiritual de proporciones apocalípticas. Durante años he visto a personas en misa comportarse como si la consagración fuera un trámite más. Se arrodillan porque todos lo hacen, bajan la cabeza porque así les enseñaron, pero sus corazones están a kilómetros de distancia. No tienen ni idea del milagro que ocurre frente a sus ojos. Y luego se quejan de que sus oraciones no son contestadas, de que Dios parece lejano, de que su fe no produce frutos. Pero, ¿cómo va a darte resultados si en el momento cumbre del encuentro con Dios tú estás ausente? Déjame decirte algo que sacudirá tu alma. En el momento de la consagración tienes acceso directo al poder que creó el universo. El mismo poder que separó el mar rojo, que resucitó a Lázaro, que calmó la tormenta. Ese poder está presente en el altar, disponible para ti, para tu familia, para tus necesidades. Pero debes saber cómo acceder a él. Debes posicionarte espiritualmente en ese instante sagrado. Cuando el sacerdote levanta la hostia, no te limites a mirar. Ora en tu corazón. Presenta a cada miembro de tu familia ante ese cuerpo de Cristo. Nombra sus nombres. Señor, mi esposo, mi hijo, mi hija, mi madre, cúbrelos con tu cuerpo, protégelos con tu presencia, sánalos con tu poder. Y cuando levanta el cáliz, haz lo mismo con la sangre. Señor, que tu sangre lave los pecados de mi familia, que rompa toda maldición generacional, que cierre toda puerta que el enemigo haya abierto. Había un hombre en Salamanca cuya familia estaba destrozada por generaciones. Suicidios, locura, pobreza extrema. Parecía no haber esperanza. Vino desesperado, y le enseñé esto que ahora te comparto. Le dije, durante la consagración,
reclama la sangre de Cristo sobre tu línea familiar. Pide que esa sangre rompa toda atadura del pasado. Lo hizo fielmente durante 40 días consecutivos. Al principio no vio cambios, pero persistió y de repente, todo comenzó a moverse. Su hijo, que había intentado suicidarse 2 veces, encontró paz. Su hermano, que vivía en la miseria, consiguió trabajo. Su madre, atrapada en la depresión, fue sanada. No fue magia. Fue fe aplicada en el instante exacto donde el poder de Dios está más concentrado. Pero la mayoría ni siquiera lo intenta. Se conforman con estar presentes físicamente y creen que eso es suficiente. Y no lo es. Nunca lo será. Estar físicamente presente sin participar espiritualmente es una burla directa a Dios. Es como asistir a un banquete y no probar bocado, como entrar a un hospital y rechazar la medicina que te puede salvar. Estás allí, pero no aprovechas lo que se te ha dado. Después de la consagración llega el Padre Nuestro, la oración que Jesús mismo nos enseñó. Pero dime, ¿cuántos de ustedes la recitan de memoria sin realmente pensar en cada palabra? Cuando dices, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿eres consciente de que hablas con el Creador del universo, o solo mueves los labios por costumbre? Cada frase del Padre Nuestro es una declaración de guerra espiritual. Cuando dices, santificado sea tu nombre, proclamas que el nombre de Dios está por encima de todo, por encima de tus problemas, tus miedos, tus enfermedades, por encima de cualquier cosa que amenace a tu familia. Cuando dices, venga tu reino, invitas al gobierno de Dios a tu hogar, a tu matrimonio, a la vida de tus hijos. Cuando dices, líbranos del mal, estás pidiendo protección activa contra los ataques del enemigo. Pero si lo dices sin conciencia, sin fe, sin intención, son solo palabras vacías que se pierden en el aire. Y el enemigo se ríe porque sabe que tienes un arma poderosa en tus manos, y no sabes usarla. Recuerdo a una madre cuyo hijo adolescente había caído en una pandilla. Rezaba el Padre Nuestro todos los días, tanto en misa como en casa, pero no veía cambios. Un día le pregunté, cuando dices, líbranos del mal, ¿piensas en tu hijo? ¿Visualizas que Dios lo está arrancando de esas garras? Me confesó que nunca lo había hecho así. Le enseñé a rezar con intención, mencionando a su hijo en cada petición relevante. 2 meses después, su hijo dejó la pandilla. 6 meses después, lo vi adorando a Dios en la iglesia. El poder siempre estuvo ahí. Ella solo necesitaba aprender a activarlo. Luego llega el momento de la paz, ese instante en que todos se dan la mano y dicen, la paz esté contigo. La mayoría lo hace mecánicamente, sin pensar. Pero este gesto no es un simple saludo, es una transmisión espiritual. Dar la paz significa compartir la paz de Cristo que acabas de recibir. Significa declarar que no hay rencor, que no hay división, que estás en comunión con tus hermanos. Pero, ¿cuántos dan la paz mientras el corazón está lleno de resentimiento? Das la mano a tu vecino de banca mientras lo juzgas por cómo viste o por llegar tarde. Das la paz a un familiar mientras guardas rencor por algo que pasó hace años. Eso es hipocresía, y Dios lo ve. Eso bloquea la gracia que debería fluir hacia ti. Si hay alguien a quien no has perdonado, ese momento de la paz es tu oportunidad para empezar a abrir tu corazón y decir, Señor, ayúdame a perdonar. Dame la gracia para soltar este rencor. Y ahora quiero que hagas algo importante. Si este mensaje te está tocando, si estás descubriendo cosas que nunca habías visto, dale like a este vídeo ahora mismo. No lo dejes para después. Hazlo ahora. Porque ese simple gesto de apoyo ayuda a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan desesperadamente. Después de la paz llega el momento de la comunión, y aquí es donde veo los errores más graves, las ofensas más serias contra el cuerpo de Cristo. La gente se forma en fila como si fuera por pan en la panadería, sin preparación, sin reverencia, sin conciencia de lo que está a punto de recibir. Muchos van a comulgar en pecado mortal, con adulterio en su vida, con odio en el corazón, con pecados graves sin confesar, y creen que no pasa nada, pero sí pasa. Están comiendo y bebiendo su propia condenación. Como dice San Pablo, antes de comulgar debes examinarte. ¿Estás en estado de gracia? ¿Has confesado tus pecados graves? ¿Hay algo en tu vida que ofende a Dios y que necesitas arreglar antes de acercarte a recibirlo? Recibir la comunión no es un derecho, es un privilegio. Y ese privilegio viene con responsabilidad.
Recuerdo a una mujer que comulgaba todos los domingos mientras mantenía una relación adúltera. Creía que nadie lo sabía, que Dios entendía su situación, que su caso era especial. Un día colapsó durante la misa. Los médicos no encontraron explicación. Al recobrar la conciencia, me confesó todo. Le dije: has estado profanando el cuerpo de Cristo. Has estado jugando con fuego sagrado. Se arrepintió, terminó esa relación, se confesó adecuadamente, y solo entonces volvió a comulgar. Y su vida cambió por completo. No juegues con la Eucaristía. No te acerques a comulgar si sabes que tu vida no está en orden. Es mucho mejor abstenerse y trabajar en tu conversión que acercarte en pecado y empeorar tu situación espiritual. Y si alguien te juzga por no comulgar, que te juzguen. Es mejor soportar el juicio de los hombres que enfrentar el juicio de Dios. Pero si estás en gracia, si has confesado tus pecados y tu corazón está limpio, entonces acércate con hambre espiritual. Acércate con la conciencia de que estás a punto de recibir al Creador del universo dentro de ti. Y cuando el sacerdote coloque la hostia en tu lengua o en tu mano, no la tragues de inmediato. Detente un momento. Habla con Jesús que está dentro de ti. Pídele lo que necesitas. Presenta a tu familia. Reclama sanación, protección, liberación. Esos minutos posteriores a la comunión son sagrados. No regreses a tu banca pensando en tus problemas cotidianos. Aprovecha que tienes a Cristo físicamente dentro de ti. Habla con Él, escúchalo. Permite que su presencia transforme tu interior. Conocí a un padre que estaba a punto de perder su empresa. Deudas, problemas legales, todo se desmoronaba. Después de comulgar un domingo, se quedó allí hablando con Jesús, presentándole toda su situación, no necesariamente pidiendo un milagro financiero, sino solicitando sabiduría, dirección y paz. En ese momento íntimo de oración, recibió una idea, una estrategia que no había considerado. La aplicó, y su negocio no solo se salvó, sino que prosperó. Dios le habló precisamente en ese instante de intimidad postcomunión. Por eso, no desperdicies esos minutos preciosos. El mundo puede esperar, tu celular puede esperar, tus preocupaciones pueden esperar. Dale a Dios esos momentos de atención exclusiva, porque Él se ha dado completamente a ti. Lo mínimo que puedes hacer es corresponder con unos minutos de verdadera intimidad. Y cuando termine la misa y el sacerdote te bendiga diciendo: pueden ir en paz, no salgas corriendo como si acabara de sonar la campana de recreo. Esa bendición final es otro momento de gracia. Recíbela conscientemente. Permite que cubra tu vida, tu familia y toda la semana que comienza. En el próximo capítulo te voy a mostrar qué hacer después de la misa. Cómo mantener esa gracia activa y cuáles son los errores fatales que la mayoría comete apenas salen de la iglesia, anulando todo lo que acaban de recibir. ¿Vas a permitir que el enemigo te robe lo que Dios te acaba de dar? Saliste de la misa hace 5 minutos y ya estás discutiendo con tu esposo en el estacionamiento. Recibiste el cuerpo de Cristo, te llenaste de su gracia, escuchaste su palabra, y antes de llegar a casa ya lo perdiste todo porque no supiste cuidar lo que recibiste. Esa es la realidad de millones de católicos cada domingo. Salen de la iglesia como si hubieran ido al supermercado, sin cuidado, sin vigilancia espiritual. Y el enemigo les arrebata en minutos lo que Dios les dio durante 1 hora. Luego se preguntan, ¿por qué nada cambia en sus vidas? Van a misa fielmente, comulgan, rezan, pero sus matrimonios siguen fríos, sus hijos rebeldes, y sus hogares continúan siendo campos de batalla. El problema no es que Dios no les dé la gracia, el problema es que ustedes no saben retenerla. Es como llenar un balde con agua bendita, pero con agujeros en el fondo. Te vas a casa vacío, aunque hayas recibido mucho. Escúchame bien, porque lo que te voy a decir ahora puede cambiar radicalmente tu experiencia espiritual. Los primeros 30 minutos después de la misa son críticos. Son el momento en que el enemigo ataca con más ferocidad, porque sabe que acabas de recibir poder, gracia y fortaleza, y su objetivo es robártelo antes de que lo apliques en tu vida. Entonces él usa cualquier cosa, una discusión tonta, un comentario hiriente, una frustración en el tráfico, un pensamiento negativo, y caes en la trampa una y otra vez. Había una familia en Medina del Campo que ilustra perfectamente esto. Iban a misa todos los domingos. Parecían devotos, comprometidos, pero cada domingo, apenas salían de la iglesia, comenzaba la guerra.
El esposo criticaba cómo manejaba la esposa. Ella se defendía. Los hijos se peleaban en el asiento trasero. Para cuando llegaban a casa, todos estaban enojados, nadie se hablaba, y el resto del domingo era un infierno. Así durante años, hasta que alguien les enseñó lo que te estoy enseñando ahora. Les dije, el enemigo los tiene en un patrón, sabe exactamente cuándo atacar. Ustedes tienen que romper ese patrón conscientemente. Les enseñé una estrategia simple pero poderosa. Apenas salen de misa, antes de subirse al carro, antes de hablar de cualquier cosa mundana, dedican 5 minutos a agradecer en silencio. Cada uno, en su interior, da gracias por lo recibido. Luego, durante el camino a casa, mantienen silencio o ponen música sacra. Nada de quejas, críticas o discusiones durante al menos 30 minutos. La primera semana fue difícil. El enemigo intensificó sus ataques. Pero ellos se mantuvieron firmes. La segunda semana fue más fácil. Para la tercera semana, algo había cambiado en la atmósfera familiar. Los domingos dejaron de ser días de batalla, y esa paz se extendió al resto de la semana. Todo porque aprendieron a proteger lo que habían recibido. Entonces, ¿qué debes hacer tú? Primero, antes de salir de la iglesia, toma un momento. No salgas corriendo. Quédate un minuto adicional y agradece. Di, Señor, gracias por lo que he recibido hoy. Ayúdame a guardarlo, a protegerlo, a no perderlo en las próximas horas. Esa oración simple activa una protección sobre ti. Segundo, cuando salgas, guarda silencio por un rato. No hables inmediatamente de cosas mundanas. No pongas música que no edifica. No te involucres en conversaciones que distraigan a tu espíritu de lo sagrado. Dale tiempo a lo recibido para asentarse. Como cuando plantas una semilla, la tierra necesita asentarse alrededor de ella antes de que eche raíces. Tercero, cuando llegues a tu casa, antes de hacer cualquier otra cosa, reúne a tu familia aunque sea por 3 minutos. Hagan una oración breve juntos, agradezcan por la misa y pidan que la gracia recibida cubra su hogar durante toda la semana. Esos 3 minutos construyen una barrera espiritual que el enemigo no puede penetrar fácilmente. Pero hay más. El resto del domingo debe ser diferente a los otros días. No puede ser un día igual, donde haces las mismas cosas, ves las mismas cosas y te comportas de la misma manera. El domingo es el día del Señor, y eso significa que debe estar consagrado a Él de manera especial. No estoy diciendo que no puedas descansar o disfrutar, sino que tu descanso y disfrute deben ser distintos, impregnados de lo sagrado. Recuerdo a una mujer que los domingos por la tarde, después de misa, se ponía a ver telenovelas llenas de adulterio, traición y violencia. Luego se quejaba de que su matrimonio era frío, de que no sentía paz en su hogar. Le dije, ¿cómo puedes pretender que la gracia de Dios permanezca en ti si apenas sales de recibir a Cristo te llenas la mente y el corazón de basura? Al principio se ofendió, pero algo en su interior le dijo que yo tenía razón. Cambió sus hábitos dominicales. Comenzó a usar ese tiempo para leer vidas de santos, para rezar el rosario, para tener conversaciones profundas con su esposo, y su matrimonio comenzó a sanar. Lo que consumes después de la misa importa. Todo cuenta, lo que ves, lo que escuchas, lo que lees, con quién te juntas. Todo eso o refuerza la gracia que recibiste, o la erosiona. Y la mayoría de ustedes la erosiona sin darse cuenta, porque no han aprendido a ser vigilantes espiritualmente. Y aquí viene algo fuerte que necesito decirte. Si sales de misa criticando a los demás, comentando cómo vestía fulana, burlándote del canto del coro o quejándote del sermón del sacerdote, acabas de anular todo lo que recibiste. La crítica, el chisme, el juicio, son venenos que matan la gracia instantáneamente. Si eres de los que hacen esto, necesitas arrepentirte ahora y cambiar radicalmente. Vi a un grupo de señoras que todos los domingos después de misa se reunían a tomar café. Hasta ahí todo bien. El problema era que su conversación era puro veneno. Criticaban a medio mundo, destrozaban reputaciones, juzgaban intenciones, y luego se preguntaban por qué sus vidas estaban llenas de problemas, porque sus oraciones no eran contestadas. Les dije, ustedes están bebiendo de la fuente de la vida en la misa, pero inmediatamente después se ponen a beber veneno. Así no funciona la vida espiritual. Algunas se ofendieron y me dejaron de hablar, pero otras escucharon, cambiaron, y sus vidas se transformaron. Por eso, vigila tu lengua después de la misa.
Vigila tus pensamientos. Vigila tus acciones. Los primeros momentos tras recibir la gracia son cuando eres más vulnerable a perderla. El enemigo lo sabe. Tú también debes saberlo. Ahora necesito que entiendas algo crucial. La misa no es un evento aislado, es el centro de tu semana. Pero debe conectarse con todo lo demás que haces. Lo que recibes el domingo debe alimentarte durante los otros 6 días. Debe darte fuerza para enfrentar las tentaciones del lunes, paciencia para soportar las dificultades del martes, sabiduría para tomar decisiones el miércoles, amor para servir el jueves, fe para creer el viernes, esperanza para continuar el sábado. Pero si vives los otros 6 días como si la misa no hubiera existido, si vives en pecado, si vives sin oración, si vives alejado de Dios, entonces el próximo domingo llegas vacío otra vez. Recibes y vuelves a perder. Es un ciclo vicioso que solo se rompe cuando decides vivir toda tu semana en conexión con lo que recibes en la misa. Había un hombre que iba a misa los domingos, pero de lunes a sábado vivía como pagano, mentía en su negocio, era infiel a su esposa, trataba mal a sus empleados. Pero el domingo estaba ahí, comulgando como si nada. Un día sufrió un ataque al corazón. Mientras estaba entre la vida y la muerte, tuvo una visión. Vio cómo cada comunión que había recibido indignamente lo estaba condenando más. Vio cómo su hipocresía había construido un muro entre él y Dios. Sobrevivió, pero salió transformado. Confesó todo, cambió completamente su vida y comenzó a vivir los 7 días de la semana de acuerdo con lo que profesaba los domingos. Esa es la coherencia que Dios pide. No puedes ser santo el domingo y demonio de lunes a sábado. No puedes recibir a Cristo en la comunión el domingo y traicionarlo con tus acciones el resto de la semana. Eso es traición espiritual y tiene consecuencias eternas. Por eso, cuando salgas de misa hoy, cuando salgas la próxima vez, pregúntate, ¿cómo voy a vivir lo que acabo de recibir? ¿Qué va a cambiar en mi vida por haber estado aquí? ¿Cómo voy a aplicar lo que escuché? ¿Cómo voy a proteger la gracia que se me dio? Si necesitas ayuda práctica, aquí va. Cada noche antes de dormir, especialmente los domingos, recuerda algo de la misa. Puede ser una frase del Evangelio, una palabra de la homilía, un momento que tocó tu corazón. Revívelo, medítalo, deja que vuelva a penetrar tu espíritu. Eso mantiene viva la gracia recibida. Durante la semana, cuando enfrentes dificultades, recuerda que la gracia del domingo sigue activa si tú la has cuidado. No estás solo. Cristo, a quien recibiste, sigue en ti si no lo has expulsado con el pecado. Entonces, en medio de la prueba, habla con Él, reclama su presencia, activa el poder que ya está dentro de ti. Y déjame decirte algo más. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado todo este mensaje, es porque Dios está tratando de despertarte. No es casualidad, es un llamado directo. Y ahora tienes que decidir qué vas a hacer con lo que has escuchado, porque conocer la verdad te hace responsable. Ya no puedes decir que no sabías. Te voy a pedir algo importante. Comparte este mensaje con tu familia, tus amigos, tu grupo de oración. Si esto te ha ayudado a ti, puede ayudar a muchos otros que están perdiendo la gracia sin darse cuenta. Y si realmente valoras este mensaje, suscríbete a este canal ahora mismo, no mañana, ahora. Necesito que seas parte de esta familia que está aprendiendo a vivir la fe de verdad, no solo de nombre. Antes de terminar, quiero dejarte algo que debes grabarte en el corazón. La misa no es magia. No es un ritual automático donde Dios está obligado a darte lo que pides. Es un encuentro. Y como todo encuentro, requiere que ambas partes participen. Dios siempre está presente, siempre dispuesto, siempre dando. La pregunta es, ¿tú estás ahí? ¿Estás realmente presente? ¿Estás dispuesto? ¿Estás recibiendo? Porque puedes ir a misa durante 50 años y salir vacío cada vez si no aprendes a participar de verdad. O puedes ir una sola vez con el corazón completamente abierto y salir transformado para siempre. La diferencia no está en Dios, la diferencia está en ti. Yo pasé años buscando a Dios antes de entender esto. Me golpeé contra las paredes de mi propia ignorancia espiritual. Cometí todos los errores que te estoy advirtiendo que no cometas. Pero cuando finalmente aprendí, cuando comprendí cómo funciona la vida espiritual, todo cambió. Desde entonces, he dedicado mi existencia a enseñar a otros para que no pierdan los años que yo perdí. Te lo digo con toda la autoridad que me da mi experiencia. Aplica lo que has aprendido aquí.
No dejes que este mensaje sea solo información que guardas en tu cabeza. Conviértelo en transformación que se manifiesta en tu vida. De eso se trata, de cambiar, crecer y permitir que la gracia de Dios haga en ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Cuando vayas a misa la próxima vez, cuando escuches, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recuerda todo lo que te he dicho. Recuerda que ese es el momento donde todo comienza. Recuerda que tienes que pedir específicamente. Recuerda que tienes que proteger lo que recibes. Recuerda que tu familia depende de que tú sepas hacer esto bien. Al final, no se trata solo de ti. Tus hijos, tu esposo o esposa, tus padres, tus hermanos, todos son afectados por tu manera de vivir la fe o tu falta de ella. Cuando tú creces espiritualmente, ellos son bendecidos. Cuando tú fallas, ellos sufren las consecuencias. Así que levántate, sacúdete la mediocridad espiritual. Deja de ser un católico tibio que va a misa por costumbre. Conviértete en un guerrero espiritual que sabe pelear, que sabe reclamar, que sabe proteger a su familia con las armas que Dios le ha dado. Y si haces esto, si realmente aplicas lo que has aprendido, vas a ver cambios. No te puedo prometer que serán inmediatos. No te puedo prometer que los cambios serán fáciles, pero sí te puedo prometer que serán reales. Porque cuando tú haces tu parte, Dios siempre hace la suya, siempre, sin falla. Entonces, ve en paz, pero ve transformado. Ve dispuesto a vivir diferente. Ve decidido a que la próxima misa sea distinta a todas las anteriores. Y ve con la certeza de que Santa Teresa está intercediendo por ti, pidiéndole a Dios que te dé la gracia de entender, de aplicar, de perseverar. Que la gracia de Dios cubra a tu familia, que la sangre de Cristo los proteja, que el Espíritu Santo los guíe y que nunca, nunca más desperdicies el regalo sagrado que es la Santa Misa. Amén.